es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó miles de sueños que se hicieron realidad, que inundaron muchas vidas y expresaron el amor a alguien más grande. Mercedes Saída Aguilar Pérez. Entré con las misioneras Sagrado Corazón de Jesús en el 2001. En Guatemala hice la primera experiencia, luego en Nicaragua. ¿Podrías contarnos un poquito más cómo conociste a las misioneras del Sagrado Corazón y por qué te uniste a ellas? Yo las conocí en Obrajuelo, que es en Vía Canales, en Guatemala, porque ahí las hermanas llegaban a visitar las comunidades y mi mamá era voluntaria. Ajá. Entonces ella ayudaba a las hermanas en salud. Y yo, como ella no sabe leer y escribir, entonces yo le ayudaba a llenar las fichas. Ajá. Y así fue que yo conocí a las hermanas, a la hermana Regina, a la hermana Teresa. Ajá. Y luego me gustó pues la misión que ellas hacían. Ajá. Sí. Uh-huh. Ahora, ¿podrías un poco, en una manera breve, contarnos qué misiones y dónde en el mundo viviste y serviste? Yo entré en el 2001. Uh-huh. En ese tiempo yo me fui a vivir a Nicaragua. Uh-huh. Estuve ahí. No había terminado la secundaria. Uh-huh. En ese tiempo, y luego yo fui a terminar el bachillerato en Nicaragua. Uh-huh. Ahí estuve viviendo 5 años. Uh-huh. Mientras que yo estudiaba, tenía la pastoral de los niños. Uh-huh. Y de los jóvenes, uh-huh. La pastoral infantil y la pastoral juvenil. Uh-huh. Luego que terminé de estudios, empecé a estudiar la teología. Uh-huh. Luego de los 5 años, ya entré a la etapa, ¿verdad?, del noviciado y viajé a Brasil. En Brasil, 2 años para el noviciado, tanto interno, los estudios, como hacer la experiencia, los 6 meses de experiencia apostólica, y fui a Paraguay. Sí, en 2006 estuve allá. Luego de Paraguay visitaba a Argentina, que teníamos asamblea, entonces ahí también estuve en Argentina. Luego regresé a Brasil. Uh-huh. De Brasil regresé, ya terminé el noviciado, regresé a Guatemala. En Guatemala estuve 3 años terminando la teología, uh-huh. Estudiando, y saqué la licenciatura en teología. Luego de ahí me enviaron a la misión a México, uh-huh. A trabajar con los migrantes y acompañarlos, una realidad muy diferente. Ahí viví 6 años viendo la necesidad de los migrantes, el sufrimiento que ellos tenían, ¿verdad? Cómo ellos sufrían las violaciones de sus derechos, ¿verdad? Y muchos de ellos perdían la vida. Y yo y la hermana Marta y la hermana Ana Gilma, que estaba en esa época, cada día era diferente. Ahí era decir sí a la vida o a la muerte. Entonces fue una misión muy, muy interesante. Ahí fueron 6 años que viví. Luego me solicitaron, ¿verdad?, si quería ser parte de la nueva misión aquí en Uganda. Y luego viajé aquí a Uganda, estuve casi 2 años, en el 2019. Luego regresé a Guatemala otra vez. Uh-huh. Y ahora la misión la tengo en Guatemala. Uh-huh. Y así he estado, sí. Uh-huh.
Cuando cuando te uniste a las Misioneras del Sagrado Corazón, ¿qué es lo que sabías del carisma de Madre Cabrini? Pues yo no sabía nada, nada, porque cuando yo tenía 15 años, 7 años, dice mi profesora, les pregunta a todas y les dice, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo, bueno, fui la última, entonces dije, no, yo quiero ser hermana, quiero servir, ¿verdad? Y también quiero ser enfermera. Pero me quedó ahí la idea, ¿verdad? Ni conocía a ninguna religiosa, ¿verdad? Luego a los 15 años volvió otra vez la idea. Y dice, y entonces solo escuchaba que habían hermanas, pero nada, ¿verdad? Nada. Mi mamá conocía a algunas hermanas de la Asunción, en la zona 7 de Guatemala. Entonces me dice, mira, ¿querés conocerlas? Bien, está bien. Pero ya, medio las fui a conocer, pero no me llamó mucho la atención. Y le digo a mi papá, mire, le digo, yo quiero ser religiosa. No, dice, hasta que yo me muera. No. Entonces, vos puedes tomar tu camino y si vos querés. Pasó el tiempo y ahí, ¿verdad? Yo participaba en la iglesia, grupos juveniles, y ahí conocí a las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Y me impactó, ¿verdad? Eso de ellas. Y ahí fue empezando a conocer el carisma. Me gustaba porque ellas buscaban y tenían la misión de estar con el pueblo, de vivir con el pueblo y ver el sufrimiento. Entonces eso me fue buscando y escuchaba a la Madre Cabrini. Entonces podría ser aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y el Sagrado Corazón, que el corazón de Jesús. Y cuando yo era adolescente, yo tenía un Sagrado Corazón. Y sin pensar, ¿verdad? Y entonces era muy devota del Sagrado Corazón. Uh-huh. Y ahí fue con el compartir en la misión con las hermanas, fui aprendiendo, uh-huh. Conociendo a la Madre Cabrini. Y la Madre Cabrini, que fue muy débil, y ella, ¿verdad? El de fundar la congregación, ella me impactó, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando supe, la primera vez que viajé aquí uh-huh. a Italia, uh-huh. Me impactó el corazón de la Madre Cabrini. Uh-huh. Entonces, la madre, una mujer extraordinaria, ¿verdad? Porque, hay tantas cosas que ella nos dejó como herencia, ¿verdad? El cómo acercarnos al corazón de Jesús, el cómo tener el centro, ¿verdad? Y especialmente a la Virgen María. Uh-huh. Y todos los santos, ¿verdad? Pero más me impactó la entrega de ella. Uh-huh. Uh-huh. Y ya nos movemos un poco hacia la experiencia comunitaria. Uh-huh. ¿Cómo fue para vos vivir y ser misionera en comunidad a lo largo de los años? Mira, ha sido la experiencia de comunitario, ha sido un poco, ¿cómo le dijera? No es fácil. Es un poco difícil, pero también se logra vivir, ¿verdad? La vida comunitaria, porque cada una tiene su forma de pensar, su carácter, ¿verdad? Su carisma, y todas tienen una manera de pensar, de ver las cosas, ¿verdad? Pero he ido aprendiendo muchas cosas de cada una de las hermanas, especialmente de las hermanas ya ancianas, ¿verdad? Mayores, que han dado una vida total, ¿verdad? Sin ningún interés.
la espiritualidad que llevan de la Madre Cabrini, ¿verdad? Entonces, no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios, con tener la mirada al corazón de Jesús, se puede seguir adelante, ¿verdad? Y cada una de las hermanas me han enseñado muchísimo. He ido aprendiendo de cada una de ellas. Sí. Ahora nos movemos hacia las experiencias en la misión. Compartinos, por favor, la experiencia más profunda o una experiencia que ha cambiado tu vida como misionera del Sagrado Corazón, una experiencia de misión, una experiencia que ha impactado particularmente tu corazón. Bueno, la misión que más me ha impactado es los migrantes en México, porque allí sí que es el de elegir la vida o la muerte, dejar morir al migrante o salvarle la vida. Entonces, me ha impactado mucho porque habían días, ¿verdad?, que pasaban grupos de 15, 20, 30 personas y de repente se iban. Y luego al mes o a los 15 días regresaba uno o dos. Entonces, ellos me enseñaron muchísimo porque, por ejemplo, decían, mira hermana, yo voy a Estados Unidos porque dice, prefiero yo morir en el desierto, pero no ver a mis hijos que se mueran, ¿verdad? De hambre. Y entonces ellos, cada uno me enseñó muchísimo. Entonces dije, me impactó, ¿verdad? El cómo ellos tenían un objetivo. Su objetivo era llegar, no importara las consecuencias que tuvieran, ¿verdad? Y muchos de ellos se quedaron en el desierto, perdían la vida. Y otros eran secuestrados. Y ahí también tuve una experiencia bastante fuerte porque tuve que ir a rescatar 21 migrantes. Se lo tuve que ir a quitárselos a la mafia, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy, muy linda, muy, muy fuerte, pero la Madre Cabrini, el corazón de Jesús y todos los santos siempre estaban ahí a mi lado. Sí. Y bueno, ahora nos movemos en el tiempo. Sí. Vos nos compartiste que tu misión ahora está en Guatemala. Sí. ¿Cómo describirías tu misión en Guatemala ahora? En Guatemala es una nueva realidad, ¿verdad? Porque allí se vive también la pobreza, ¿verdad? La violencia que viven la gente en los barrancos, porque nosotros estamos en un lugar, ¿verdad? Zonas rojas le llaman. Entonces, nosotros ahí, o yo, por ejemplo, bajo a los barrancos, al río de aguas negras. Entonces, ahí hay mucha gente pobre que a veces come una vez al día, otras que no comen, ¿verdad? Y es el lugar donde son discriminados por el otro grupo, ¿verdad? Que están alrededor. Es que allá abajo no podemos ir porque son ladrones, son de la mara, son de esto, ¿verdad? Entonces, es un grupo que es muy discriminado, pero nosotros ahí estamos. Yo bajo con la trabajadora social, es un equipo, y entonces lo que nos ayuda ahí es que los comités están ahí. Entonces nosotros tratamos de ayudar a las mujeres que ya sean líderes en su comunidad. Entonces, la misión es formar a estas mujeres para que ellas puedan salir adelante y que no se quedan ahí, que digan, no, yo no puedo, ¿verdad? Sino que ellas sean valientes y puedan salir.
Mirando para atrás en tu vida como misionera del Sagrado Corazón y como portadora del amor de Cristo al mundo, ¿qué es lo que has encontrado en la misión que te hizo sentir realizada como mujer? Mira, creo que en todas las misiones, pero más el de saber, ¿verdad?, con mi fragilidad, pero que a pesar de esto he sentido esa fuerza, ¿verdad?, de Dios, de la Madre Cabrini y de todos los santos, ¿verdad?, en estos momentos fuertes de decir uno, y mañana no sé si voy a estar, ¿verdad?, porque el de enfrentar esta realidad de violencia que se vive. Entonces, es esa fuerza que el corazón de Jesús da, ¿verdad? Y me he sentido realizada cuando yo sirvo o en el servicio de los demás, porque allí en cada migrante, en cada mujer que logramos rescatar, allí se contempla, ¿verdad?, el rostro de Jesús. Sí, entonces ahí se presenta Jesús en carne viva, ¿verdad? Muy bien, ahora nos movemos hacia esas preguntas que yo te mencionaba. En unas pocas palabras, ¿cómo describirías o explicarías esta vida misionera que has llevado a una joven que está considerando una vocación misionera? Que la vida misionera, la vida religiosa es un llamado, ¿verdad?, libre, y que uno es el que da la respuesta, ¿verdad? Dios lo llama a uno, pero uno es el que se siente libre a decir sí o no, ¿verdad? Es cierto que la vida religiosa no es color de rosa, ¿verdad? Pero creo que tanto en la vocación de matrimonio o de la vida religiosa siempre hay dificultades, pero si uno pone en el centro a Jesús y uno dice sí a este llamado, y si Dios lo ha llamado a uno es porque le va a dar la fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces creo que el de sentirse libre uno de responder, pero el primer paso es decir, quiero hacer la experiencia. Porque si yo digo, me gustaría, pero si no doy el paso, ¿verdad? Entonces me voy a quedar con la idea, ¿verdad? Qué pena si yo hubiera entrado, ¿verdad? Con las hermanas o en alguna congregación, pero no entré. Y luego me caso, a lo mejor hubiera entrado, pero si no hizo ningún paso, ¿verdad? Entonces creo que el llamado es que la persona o la joven que se sienta llamada, que dé el primer paso, es decir, sí a ese llamado. ¿Y qué consejo le darías a una joven que está considerando unirse a la vida consagrada? Que se anime, que se arriesgue, que se dé, que se done, ¿verdad? Y que no sienta miedo, que se sienta, o sea, aunque uno sea frágil, pero Dios le da la fuerza a uno. Nos movemos ahora más hacia el Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón. En tu opinión, ¿cuáles son las fortalezas del instituto? Las fortalezas somos internacionales, ¿verdad? Culturalidad diferente, idiomas diferentes. Es una riqueza, ¿verdad? Entonces, creo que es toda la cultura, todos los idiomas, todas las misiones nos unen. Y esto es una fortaleza, porque si yo camino con usted, si yo camino con la hermana, nos unimos a esa misión. Y esa es una gran fuerza que nosotros encontramos en el interior, que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Y la congregación, o sea,
no es la cantidad, sino la calidad. Entonces creo que esa es la gran fortaleza que tenemos, el de tener siempre al centro el corazón de Jesús. Viviendo